Hace 12.000 años tomamos la peor decisión de la historia. No fue una guerra, no fue una epidemia, fue plantar trigo. Ese momento cambió todo para siempre, y no de la forma que te enseñaron. La agricultura no nos liberó, nos atrapó, y lo más perturbador es que lo elegimos, o eso creemos. Hoy vamos a ver por qué el mayor avance de la humanidad pudo ser también su mayor error, y si todavía estamos pagando las consecuencias. El relato oficial es claro y reconfortante. Los humanos vivían como animales antes de la agricultura, cazando, huyendo, muriendo jóvenes. Entonces llegó el cultivo de la tierra, y con él la civilización, las ciudades, el progreso, la cultura. Todo lo que somos hoy nació en ese momento. Sin agricultura no hay escritura, sin escritura no hay ciencia. Sin ciencia no estás leyendo esto ahora mismo. El salto de cazador-recolector a agricultor fue el mayor avance de la historia humana. Así nos lo enseñan desde el colegio. Y tiene sentido. Si estás aquí es porque ese sistema funcionó lo suficiente para llegar hasta hoy. Y hay evidencia arqueológica que respalda la narrativa. Las primeras ciudades aparecieron en zonas agrícolas. Mesopotamia, el Valle del Indo, el Nilo. La domesticación de animales y plantas permitió alimentar poblaciones que antes eran imposibles. Sin excedente agrícola no hay especialización. Sin especialización no hay ingenieros, filósofos ni médicos. El progreso humano depende de que alguien produzca comida para que otros puedan pensar. Eso es incuestionable. Sin el trigo, sin el arroz, sin el maíz, no existiría nada de lo que admiramos de la civilización humana. La arquitectura, la música, la filosofía, la medicina, todo depende del excedente alimentario. Y el excedente lo creó la agricultura. En 1984, el biólogo Jared Diamond publicó un artículo que cambió la antropología para siempre. Lo llamó el peor error de la historia de la humanidad. Su argumento era brutal. Cuando comparamos esqueletos de cazadores-recolectores con los de los primeros agricultores, el deterioro es inmediato y masivo. Los agricultores eran más bajos. Sus huesos mostraban más enfermedades. Tenían caries, algo prácticamente inexistente antes. Vivían menos años, no más. ¿La agricultura empeoró la salud humana? Los datos nutricionales lo confirman. Un cazador-recolector consumía entre 100 y 200 especies distintas de plantas y animales al año. Un agricultor dependía de 2 o 3 cultivos: el trigo, el arroz, el maíz. Cuando esos cultivos fallaban, morían de hambre masivamente, algo que a los cazadores-recolectores les resultaba casi imposible. La diversidad era su seguro de vida. La agricultura lo eliminó de un golpe. Las hambrunas masivas son un invento agrícola. Antes de plantar, nadie moría de hambre a esa escala. Y el impacto social fue aún más devastador. Con la agricultura llegó la propiedad privada. Con la propiedad llegó la desigualdad. Los primeros registros de esclavitud coinciden exactamente con los primeros registros agrícolas. No es una coincidencia. Cuando tienes tierra y excedentes, necesitas quien los defienda y quien los trabaje por la fuerza. Las guerras de conquista no existían entre cazadores-recolectores. No había nada que conquistar. La agricultura creó algo completamente nuevo, la riqueza acumulable, y con ella el poder absoluto sobre otros seres humanos. Pero hay algo más profundo todavía. El filósofo Yuval Noah Harari lo formuló así: el trigo no fue domesticado por los humanos. Los humanos fueron domesticados por el trigo. Antes de la agricultura, un humano trabajaba unas 4 horas diarias para alimentarse. Después, trabajaba de sol a sol, sin descanso, durante generaciones enteras. La agricultura no nos liberó del trabajo, nos convirtió en sus esclavos. Y aquí está el giro más perturbador de todos. Lo hicimos voluntariamente, paso a paso, sin que nadie nos obligara. Caímos en la trampa sin ver que era una trampa, y la trampa fue increíblemente gradual. Ninguna generación tomó la decisión de golpe. Primero plantaron un poco para complementar la caza, luego un poco más porque la cosecha fue buena, luego dependían demasiado del cultivo para volver atrás. El bosque había sido talado, las rutas migratorias olvidadas, las técnicas de caza perdidas. Cada pequeño paso hacia la agricultura parecía razonable. El resultado era una trampa sin escapatoria posible, así caen las grandes trampas. Paso a paso, cada uno razonable por sí solo. Si la agricultura fue un error histórico y no un progreso, hay 3 consecuencias que debemos mirar de frente, y van escalando. Primera, toda nuestra idea de civilización se construyó sobre cimientos que perjudicaron a la mayoría, no a una minoría, a la mayoría. Durante miles de años, el agricultor medio vivió peor que el cazador-recolector medio. Trabajaba más, comía peor, enfermaba más, moría antes.
El progreso que celebramos fue real para una élite muy pequeña. Para el resto fue una trampa de la que nunca pudieron escapar. Habían quemado los bosques, habían olvidado cómo cazar. No había vuelta atrás. El progreso que admiramos en los libros de historia es el progreso de los que estaban arriba. El 90% que sostenía ese progreso vivía peor que sus antepasados del Paleolítico. Segunda. El modelo que elegimos hace 12.000 años todavía define cómo vivimos hoy. La jornada laboral de 8 horas es la versión moderna de trabajar el campo de sol a sol. La propiedad privada, la desigualdad económica, las guerras por recursos, la destrucción medioambiental. Todo tiene raíces directas en la decisión de plantar trigo en el creciente fértil. No somos víctimas de la modernidad. Somos víctimas de una trampa que pusimos nosotros mismos hace 12 milenios. Y seguimos dentro sin cuestionarla porque el sistema es tan total que no podemos imaginarnos fuera de él. Tercera, y esta es la que duele más. Las alternativas existían y existen. Hay grupos que mantuvieron el modo de vida cazador-recolector hasta el siglo XX. Los estudios de Richard Lee sobre los Kumantokung del Kalahari en los años 60 mostraron algo imposible según la narrativa oficial. Trabajaban entre 3 y 5 horas al día para comer. Tenían tiempo libre abundante, vida social rica, ausencia casi total de jerarquía. No eran primitivos atrapados en el pasado. Eran personas que habían encontrado un equilibrio que nosotros abandonamos. Un equilibrio con el que vivieron durante 200.000 años antes de que el trigo lo destruyera en 12.000. Pero aquí viene el giro, lo que invierte todo lo que acabamos de decir. Tal vez el problema no es la agricultura en sí. Tal vez el problema es que no teníamos elección real. En el año 10.000 a.C., el clima estaba cambiando. Las grandes manadas migraban o desaparecían. Las poblaciones crecían. El modelo cazador-recolector tenía un límite biofísico claro. 1 kilómetro cuadrado podía alimentar a una persona cazando. Con agricultura podía alimentar a 100. No fue una elección libre entre dos opciones igualmente viables. Fue una adaptación forzada por la presión demográfica y climática. Quizás no fue un error, fue una necesidad que tuvo costes terribles. Y hay algo más. La agricultura, a pesar de todos sus costes, creó algo que ninguna otra especie había conseguido jamás. La acumulación de conocimiento intergeneracional a escala masiva. Los excedentes alimentaron a filósofos, matemáticos y médicos. Crearon las condiciones para que eventualmente pudiéramos entender los errores del propio sistema. Somos la primera especie capaz de diagnosticar sus propios fallos estructurales. Y esa capacidad también la hizo posible el trigo. El mismo trigo que nos esclavizó nos dio las herramientas para saber que estábamos esclavizados. Entonces, ¿qué somos? ¿El resultado de un error histórico que salió mal? ¿O la consecuencia inevitable de una especie que creció más de lo que su ecosistema podía soportar sin transformarlo radicalmente? La pregunta correcta no es si la revolución agrícola fue buena o mala. La pregunta correcta es si hoy, con todo lo que sabemos, seguimos repitiendo el mismo error. Optimizando sistemas que benefician a pocos, destruyendo recursos que tardaron millones de años en formarse, trabajando más horas que cualquier cazador-recolector, comiendo peor que ellos, durmiendo menos, con más ansiedad y más soledad que en ningún momento de nuestra historia. Hay dos tipos de personas terminando este vídeo: los que van a decir que sin agricultura no existiría la civilización y que el progreso justifica el coste, y los que van a decir que llevamos 12.000 años cometiendo el mismo error y que ya va siendo hora de preguntarnos si hay otra forma. Cuéntanos en los comentarios de qué lado estás, y si crees que todavía podemos salir de la trampa que pusimos nosotros mismos.